Hola chicos, ¿cómo están? Los saluda el profesor Gustavo Santa Cruz Muñoz y vamos a empezar con la clase número 3 del curso de física para ustedes chicos de primer grado de secundaria. Bien, el tema que nos corresponde el día de hoy habla acerca de las propiedades de la materia. Si yo les diría a ustedes que compartimos las mismas propiedades una roca y ustedes, que tienen las mismas propiedades un insecto y ustedes, pues me creerían. Seguramente no. Si les diría que tenemos las mismas propiedades un virus y ustedes, me creerían seguramente no. Pero lo cierto es que sí, tenemos las mismas propiedades generales. ¿De acuerdo? Tenemos las mismas propiedades generales. ¿Por qué? Porque si comparamos a nosotros con una bacteria, pues esa bacteria tiene una masa y nosotros también. La masa es una propiedad general. Una bacteria tiene un volumen, claro, muy pequeño, pero lo tiene. Y una persona también. Pues el volumen es una propiedad general. Entonces, ¿qué vendría a ser una propiedad general? Una propiedad, una propiedad general es aquella cualidad, por ser propiedad es una cualidad, es aquella cualidad o característica que está presente en todos los cuerpos, ¿no? Como se indica en el texto, lo van a leer luego, que efectivamente una propiedad general es una característica, una cualidad que se encuentra presente en todos los cuerpos, es decir, todos tenemos esa propiedad. Por ejemplo, una roca, una bacteria, un insecto, una planta, un ser humano, ¿no? Un lapicero que seguramente estás utilizando, pues compartimos esa propiedad. Bien, entonces sería todo lo que tenemos todos sería una propiedad general. ¿Cuántas propiedades generales tenemos? Pues vamos a mencionarlas en este momento. Por ejemplo, tenemos a la masa. La masa, como está presente en todos los cuerpos, sean animales o sean minerales, pues la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y esta es constante en cualquier parte del universo. La masa no cambia para nada. ¿De acuerdo? Eso es masa. El peso también es una propiedad y está presente en todos los cuerpos, por lo que es una propiedad general. Ustedes dirán, profe, ¿y qué cosa sería aquello que está en un cuerpo y aquello que no lo está? Se llama propiedad particular. Por ejemplo, mi cabello no es elástico, por lo que la elasticidad sería una propiedad particular. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque solamente está presente en algunos cuerpos. Eh, Mi cabello no es elástico, pero hay cuerpos que son elásticos. Por ejemplo, las ligas, ¿no? Las fajas. La misma piel es elástica. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar luego las propiedades particulares. Pero sigamos hablando de la masa y el peso. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, esta persona, imagínense, se encuentra en este momento en la Tierra y su masa, o sea, su cantidad de materia que tiene es 10 kilogramos. Cuando viaja a la Luna, la cantidad de materia que esta persona tiene es exactamente la misma, porque la persona no es que se haya hecho pequeña o se haya hecho más grande, para nada, por lo que su masa sigue siendo 10 kilogramos. Es que la masa es la cantidad de materia que un cuerpo tiene, pero el peso depende del medio donde se encuentre. El peso depende del medio donde se encuentre. Como aquí se encuentra en la Tierra y la gravedad es diferente a la de la Luna, el peso va a ser de 98 newtons. Mientras que en la Luna las condiciones ambientales son diferentes, pues su peso va a ser de 16 newtons. El peso depende del lugar, mientras que la masa no depende del lugar porque solamente es la cantidad de materia que tienes, ¿de acuerdo? Diferenciamos masa y peso entonces. Otras propiedades generales que están presentes en todos los cuerpos es el volumen y también la densidad. Veamos estos dos casos para poder entender los conceptos. El volumen tiene que ver con el espacio que ocupa un cuerpo. A diferencia de la masa, pues es cantidad de materia, el volumen no. Por ejemplo,
si un día queremos ir de paseo, bueno, más adelante queremos ir de paseo, pues queremos llevar nuestro flotador de patito, pues nuestro papá nos va a decir, está bien, lo vas a llevar, pero lo tienes que llevar desinflado. ¿Por qué? Porque así tiene menos masa. Pues no, ¿verdad? Lo vas a llevar desinflado porque así tiene menos volumen, porque así ocupa menos espacio, ¿de acuerdo? Es que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y se puede calcular. Por ejemplo, este hexaedro o esta figura geométrica, este sólido geométrico, ocupa un espacio porque tiene tres dimensiones, tanto alto como fondo y como ancho. Como tiene tres dimensiones, entonces ocupa un espacio y se calcula multiplicando estos tres números, ¿no? Alto por fondo y por ancho, por ejemplo, ¿no? El volumen es igual entonces, tengan en cuenta, al espacio que ocupa un cuerpo. No tiene nada que ver con la masa, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es la densidad? La densidad relaciona al volumen con la masa, con esto. ¿Cómo lo relaciona? Veamos nuevamente esta figura, fíjense. Esto es una goma, por ejemplo, una pelota de tenis. Y esto es una pelota, digamos, de metal, una villa de metal. Eh, ¿Los dos tienen el mismo volumen? Pues sí, porque los dos ocupan el mismo espacio, ¿de acuerdo? Tienen el mismo volumen, tanto la pelota de tenis como la pelota de metal tienen el mismo volumen porque ocupan el mismo espacio, tienen las mismas dimensiones, pero ¿tienen la misma masa? Pues no, fíjense. Esta goma, esta goma tiene una masa mucho menor a este metal. Es obvio, ¿verdad? Tiene una masa bastante menor que el metal. Esto pesa muchísimo, por eso es que fíjense cómo se comprime la balanza aquí. Mientras que esto cae, mientras que la goma casi no causa que la balanza se comprima, el metal sí. A pesar de tener el mismo volumen, pues uno tiene mayor cantidad de masa que el otro. Entonces, cuando relacionamos al volumen con la masa, hablamos de la densidad. ¿Quién sería más denso? Sería la bola de metal, porque a pesar de tener el mismo volumen, tiene mayor masa. Entonces es más denso. La densidad relaciona la masa con el volumen, chicos, ¿ya? Dos cuerpos que tienen el mismo volumen, pero será más denso aquel que tenga mayor cantidad de masa. Otro ejemplo es, por ejemplo, que yo les diga en este momento, tengo un globo inflado con aire y luego tengo el mismo globo pero inflado con agua. La pregunta es, ¿cuál es más denso? ¿El que ha sido inflado con aire o el que ha sido inflado al mismo volumen pero con agua? La respuesta es el globo con agua. Así es. ¿Por qué es más denso? Porque pesa más, porque tiene una mayor cantidad de masa. Dos propiedades generales que también vamos a estudiar es la divisibilidad y la porosidad. ¿Qué cosa es la divisibilidad? Se refiere a que toda la materia, absolutamente todo, todos los cuerpos, animales y no animales, pueden ser divididos en partes cada vez más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, un cuerpo, digamos una tiza, si la partimos, a esas partes se les llama partículas. Si seguimos fraccionándola, pero ya a nivel químico, se llama moléculas. Si seguimos dividiendo esas moléculas, se llaman átomos. Y luego encontramos a los protones, neutrones, a los que se le llama partículas subatómicas, y ellos a su vez se pueden dividir hasta el nivel de quarks, ¿no? Por eso la materia, toda la materia es divisible. Porosidad. Se llama porosidad porque todos los cuerpos materiales tienen espacios entre molécula y molécula, por ejemplo, ¿no? A esos espacios que hay, digamos que esto de color anaranjado son moléculas, ¿de acuerdo? Y esto de color morado son espacios. A esos espacios intermoleculares se les llama poro y toda la materia tiene espacios intermoleculares, ¿de acuerdo? Tiene espacios intermoleculares. Mientras mayor
número de espacios intermoleculares, más frágil es la sustancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda la materia es porosa. No existe un cuerpo material que no tenga espacios entre moléculas. ¿De acuerdo? Hasta el vidrio, chicos, tiene poros químicamente hablando. ¿De acuerdo? Dos propiedades generales más es la impenetrabilidad, que quiere decir que dos cuerpos no pueden estar ubicados en el mismo lugar al mismo tiempo. Por ejemplo, uno de ustedes no puede ocupar la misma silla que su compañero ocupa. No se puede, es imposible. Ustedes dirán, profe, pero arriba, no, ya es arriba, tiene que ser exactamente en el mismo lugar. Bien pegaditos no se puede, porque los cuerpos son impenetrables. Fíjense, por ejemplo, pareciera que esta piedra llegó a penetrar el agua, por eso ingresó al agua, pero es falso. En realidad, cuando la piedra ingresó al agua, ¿qué pasó? Ocupó el espacio que aquí ocupaba el agua. Al ocupar el espacio que ocupaba el agua, por eso el agua fue desalojado de este lugar, porque ahora está la piedra, y por eso ahora el volumen de agua se ha incrementado un poco más. ¿Se dan cuenta? Y es que la piedra en realidad no ha penetrado el agua. Lo único que hizo fue al ingresar ocupar el espacio del agua, porque la piedra es más densa que el agua, y por esa razón el agua fue desalojada de ese lugar y ahora se encuentra su volumen en este lugar. Por eso si comparamos el volumen uno y el 2, pues encontramos la diferencia, ¿verdad? Inercia. Bueno, la inercia es una propiedad por la que todos los cuerpos quieren estar como se encontraban al inicio. Si tú en este momento estás sentado, pues y alguien imprevistamente te retira la silla, pues tú no vas a permanecer en esa ubicación, sino más bien te vas a ir abajo, ¿verdad? Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, aquí este señor, este señor iba moviéndose con su bicicleta, ¿no? Y de repente se estrella con una piedra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El señor, como se estaba moviendo, quería seguir moviéndose. Por esa razón, a pesar del golpe, el señor no se queda en ese momento ahí, sino mantiene su inercia, que en este caso es seguir moviéndose. Aquel cuerpo que se esté moviendo, pues seguirá moviéndose. Fíjense esta moneda debajo del papel. Se aplica una fuerza solamente al papel. Al final se retira rápidamente el papel. Como no se aplicó ninguna fuerza sobre la moneda cayó al suelo. Es que el principio dice que aquel cuerpo al que no se le aplique ninguna fuerza, pues no se moverá. ¿De acuerdo? No se moverá. Todos los cuerpos que estén detenidos permanecerán detenidos, a no ser que una fuerza, pues, a no ser que una fuerza afecte dicho estado de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces la inercia es una propiedad general que nos dice que los cuerpos quieren permanecer tal y como se encontraban al inicio. Si en este momento tienes una taza reposando en tu mesa, pues esa taza no se va a mover por sí sola, a no ser que una fuerza aplicada a la taza haga que se mueva. Hagan la prueba si quieren, chicos. Las cosas no se van a mover si es que no se les aplica una fuerza, y aquellas que se están moviendo no se detendrán a no ser que se les aplique una fuerza. ¿De acuerdo? Así son las cosas en la inercia. Propiedades particulares, ya vamos terminando. En las propiedades particulares, les había adelantado, estas son aquellas cualidades o características que están presentes pero ya solamente en algunos cuerpos, nada más. Solo en algunos cuerpos. No todos la tenemos. Está la elasticidad. Por ejemplo, los huesos no son elásticos, pero ¿qué son elásticos? Por ejemplo, los tendones o la piel. Como está presente en algunos cuerpos, entonces la elasticidad es una propiedad particular. No todos los cuerpos son duros, ¿de acuerdo? La dureza tiene que ver con el grado de compactación de los cuerpos. Por ejemplo, una pelotita de tecnopor es dura, para nada, no es dura, pero una pelota de cuarzo, por ejemplo, o de diamante,
sería extremadamente dura, ¿de acuerdo? Por lo que la dureza no está presente en todos los cuerpos, ¿de acuerdo? Eh, Otra propiedad particular es la ductibilidad. Por ejemplo, gracias a la ductibilidad del hierro es que se puede hacer alambres de construcción o varillas metálicas, por ejemplo. Gracias a la ductibilidad del cobre es que existe el cableado eléctrico, por ejemplo, que se hace a partir de metales de cobre, ¿no? Esos cables con el que se instala la energía eléctrica en la casa son cables de cobre y se pueden hacer hilos con el cobre debido a que el cobre es dúctil. En general decimos que un metal es dúctil cuando a partir de él se pueden hacer hilos extremadamente finos, tan finos como el grosor de un cabello, hasta todavía más finos, o también bastante gruesos como un alambre para construcción, etcétera. La maleabilidad es la capacidad de los metales pesados para que se hagan láminas. Por ejemplo, gracias a la maleabilidad del aluminio es que, por ejemplo, existen puertas de aluminio. A la maleabilidad del hierro, gracias a ello es que existen puertas o placas de hierro. Habrán visto, ¿no? Las puertas metálicas en los domicilios, en los negocios, puertas metálicas, son planchas metálicas. ¿Por qué? Porque esos metales son maleables, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es la fragilidad? Es un concepto opuesto a la dureza. Les explico. Eh, Decimos que un cuerpo es es frágil cuando se puede fracturar muy rápidamente, ¿no? Se puede fracturar muy rápidamente. Por ejemplo, la cerámica, la cerámica, si bien es cierto, es un cuerpo muy duro porque no es fácil de rayar, la cerámica es muy duro, sí, pero a la vez es muy frágil. ¿Por qué? Porque si se golpea, si se cae, así sea de una altura de 1 centímetro, se raja, se parte. Por esa razón, no sé si alguna vez ustedes se han dado cuenta que cuando se transporta cerámicas, lo tienen que hacer con mucho cuidado porque éstas se pueden fracturar o romper muy rápido. Pero también se habrán dado cuenta que a la cerámica muchas veces la rayamos con las sillas de metal, ¿no? Sin embargo, o le pasamos la silla de metal, pero sin embargo no se rayan. Ah, es porque son muy duras, pero se rompen con facilidad. Ah, es que son frágiles, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es la tenacidad? Es lo opuesto a la fragilidad. La tenacidad sí es lo opuesto a la fragilidad. ¿Qué quiere decir? Que es aquello que es ya muy difícil de fracturar. Es muy tenaz, por ejemplo, el hierro. El hierro es bastante tenaz. O el acero es muy tenaz porque no se rompe con facilidad. Así lo lances de, no sé, de una torre de 80 metros, pues este hierro no se va a romper, no se va a rajar, ¿no? Entonces decimos que es muy tenaz porque no se rompe o fractura con facilidad. Bien, ahí tienen un pequeño resumen. Vamos a trabajar algunos ejercicios, a ver, para que más o menos sepan cómo deben trabajar quizás su examen o sus tareas. A ver, la maleabilidad es una... ¿Qué dice? A ver, vamos a leer primero. Justificar en caso sea falsa la proposición. La maleabilidad es una propiedad general. Falso. ¿Por qué? Porque es particular. La maleabilidad es una propiedad por la que podemos obtener láminas metálicas. Verdadero, no es nada más, escribimos verdadero y nada más. Solamente vamos a escribir por qué si es falso. La impenetrabilidad es la propiedad por la que todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Falso, ¿no? La impenetrabilidad quiere decir que es la característica de la materia por la que un cuerpo no puede ocupar el espacio del otro, ¿de acuerdo? Los metales son dúctiles y maleables. Verdadero, pero aunque no todos los metales, ¿de acuerdo? Verdadero ponemos, pero escribimos aunque no todos los metales. Por ejemplo, el sodio, el calcio son metales débiles, pero metales frágiles es el nombre más adecuado, y que no son dúctiles ni maleables, ¿no? Eh,
La indestructibilidad es una propiedad de la materia. Verdadero, verdadero. La indestructibilidad es una propiedad de la materia porque la materia en realidad nunca se destruye, solamente se transforma. ¿De acuerdo? Completamos, a ver, con bastante criterio. La propiedad que representa la cantidad de que posee un cuerpo se llama, la cantidad de materia que posee un cuerpo se llama masa. Muy bien. Después dice, la fuerza con que la masa de la fuerza con que la masa de un es atraída por la Tierra o por cualquier cuerpo celeste se llama. La fuerza con que la masa de un cuerpo es atraída por la Tierra o por cualquier cuerpo celeste se llama peso. El peso es una fuerza, chicos. El que ocupa un cuerpo se llama, el espacio que ocupa un cuerpo se llama volumen. El que se obtiene al dividir la masa del cuerpo y su volumen, es decir, relaciona la masa con el volumen, se llama el eh, acá, ¿cómo se llama? Se llama densidad, ¿no? Acá sería, ¿qué podríamos agregar acá que empiece con el parámetro, ¿no? El parámetro que se obtiene o el valor que se obtiene al dividir la masa del cuerpo y su volumen se llama, esto es lo más importante, ¿cómo se llama cuando relacionamos la masa con el volumen? Se llama densidad, chicos, densidad. Bien, relacionamos ahora propiedades exclusivas de los metales. Propiedades exclusivas únicamente de los metales, es decir, son particulares. ¿Cuáles serían, por ejemplo, que sean de los metales? La A, maleabilidad y ductibilidad. Así sería. La 1 va con la F, entonces. La 1 va con la F. Ya lo marcamos la F, marcamos la C y marcamos la A, entonces, para no confundirnos. Propiedad opuesta a la fragilidad. ¿Cuál es la propiedad opuesta a la fragilidad? ¿Se acuerdan? Yo les había dicho que lo frágil era lo que se rompía con mucha facilidad, se quiebra, se fractura, se parte. ¿Y qué cosa es lo opuesto? Aquello que es muy tenaz, es decir, que no se fractura, el acero, los metales, por ejemplo, los que no se quiñan con facilidad. Esos serían los tenaces sería la 2, la B, los que son tenaces. Propiedad por la que algunos metales pueden reducirse hasta hilos. Por ejemplo, el cobre para hacer la construcción, la instalación de la energía eléctrica en casa, por ejemplo, ¿no? A esa propiedad se le llama ductibilidad. Ductibilidad, ¿de acuerdo? Se le llama ductibilidad. La 3 iría con la C también. Bien, chicos, tienen ahí un pequeño examen que está bastante sencillo, por favor, concéntrense bastante para desarrollarlo. Entiendan bien la explicación, no traten de memorizarla, sino entiéndanla, que es lo más importante. ¿De acuerdo? Bueno, y tienen una pequeña tareita. Bien, chicos, eso sería todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense.